¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente el juez ve al momento de dictar una sentencia? ¿Un testimonio? ¿Un documento? Eso y mucho más es lo que él toma como base para poder llegar a un resultado. Yo soy Oscar Ferreira y a continuación les hablaré sobre la prueba en el derecho probatorio venezolano, partiendo desde el aforismo romano idem est non esse aut non proban, que es donde el, la persona o quien pretenda eh, un derecho debe demostrar tal intención. Eso es donde parte o lo que significa ese aforismo romano. Entonces es fundamental conocer o saber qué es probar. Etimológicamente probar es o significa hacer lo bueno, hacer lo honesto. Es la manera de convencer y se puede presentar en la vida cotidiana. Es muy común que se pueda presentar, pero en este punto pues nos estamos refiriendo a la parte del judicial, a lo que el juez se refiere. Entonces, en el sentido estricto, en la prueba no se demuestran los hechos, sino las afirmaciones. Entonces se puede basar ese mismo estudio en tres aspectos fundamentales: el aspecto formal, el aspecto sustancial y el aspecto subjetivo. El aspecto formal pues son los métodos o son los instrumentos o elementos que se tienen para poder presentarlos. En el cuanto al aspecto ya sustancial, pues son las razones por las cuales o los motivos por los cuales se está presentando. Y ya el aspecto subjetivo pues tiene que ver con la convicción que se tiene hacia el juez o la manera de convencer al juez, esto en sus puntos, en sus tres aspectos fundamentales. También se puede hacer mención que la prueba se puede presentar en tres grandes dimensiones: como método, como actividad y como resultado. Como método, como se hace referencia en su parte formal, pues son los instrumentos o elementos que se tienen para ir dando a conocerlos de acuerdo pues a sus etapas. Diría por etapas para poder llegar a un resultado que es lo que se busca. Por su parte, en la actividad pues son las labores o la labor que hacen las partes y el juzgado o en este punto pues el tribunal como tal. Es lo que hace para poder convencer al juez sobre los hechos que se han presentado y las pruebas que se están emitiendo o entregando para poder realizar ese procedimiento. Y por su parte, ya el resultado, o como resultado, en este caso de esta dimensión de resultado, pues es la manera donde el juez toma las decisiones de acuerdo a la convicción que tenga con respecto a las pruebas o alegatos presentados por las partes. Además, otro punto fundamental e importante es saber que nuestra legislación venezolana, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se tiene en punto importante que en el artículo 49, ordinal 1, pues toda persona tiene derecho al debido proceso, a acceder a las pruebas, a conocer de qué se le está investigando. Si no se sigue este debido proceso, pues eso es nulo, todas las pruebas serían nulas. En este punto, pues sabiendo que el debido proceso pues son las garantías constitucionales y los principios fundamentales que determinan que la persona sea tratada con respeto, con equidad y con justicia. Estas dos palabras que son importantes, que no se quedan solo en palabras, sino que serán hechos, las afirmaciones, lo que la persona debe contar para poder dar o tener ese derecho, que realmente es un derecho que se tiene como ciudadano, el debido proceso. Siendo el mismo orden de ideas, hay que saber qué es el objeto de prueba. Pues el objeto de prueba son los hechos en sí, los hechos que han sido que han sido dados o lo que ha ocurrido para poder ir
tomando en este punto pues las pruebas necesarias, para poder presentarlas, y así puedan ser admitidas en sí por el juzgado. Entonces, los hechos, sabiendo que, pues, que es un objeto de prueba o son objeto de prueba, pues hay que saber cuáles son los hechos que se prueban y cuáles no. Los hechos que se prueban son los hechos controvertidos, aquellos en el cual las partes están en controversia, o sea, en donde están en desacuerdo, y pues tienen que llegar a ver, de acuerdo a lo que se ha venido investigando, pues llegar al punto donde, siguiendo ese proceso o ese debido proceso, pues se llegue a, a recabar para poder presentarlas. Por su parte, lo que no se prueba es lo que no se prueba en esto, los hechos que no se prueban como tal son los hechos negativos, los hechos irrelevantes o lo que es notorio. Eso es lo que no se prueba en cuestión. El objeto de prueba también puede estar presente en nuestra legislación venezolana, lo cual hace referencia al artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, donde establece como medios de prueba lo establecido o admisibles en un juicio, lo establecido en el Código Civil, en el Código de Comercio, en el Código de Procedimiento Civil y bueno, como otros puntos, pues el Código de Comercio, pero sería en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil y en las leyes. Y basándose en este punto, pues todo lo que sea admisible por la ley para poder presentarse dichas pruebas. ¿A qué hago referencia? A las nuevas tecnologías, a lo que se presenta basándose en la nueva era, porque también es importante, pues las pruebas electrónicas también son fundamentales y sirven como medio de prueba al momento de que se esté haciendo, de que una persona esté siendo investigada, un ciudadano esté siendo investigado por un hecho en cuestión, y entonces son fundamentales. Y todas las pruebas o documentos que se puedan recabar o que han sido recabados por las partes, pues son el primer punto para poder llegar a ser admitidas. Entonces eso es lo fundamental en cuanto a nuestra legislación. También se puede hacer mención al derecho como prueba, pero es conocido de que el juez tiene que conocer las leyes, o debe conocer las leyes, debe prepararlas, debe estudiarlas, conocerlas, para poder actuar con diligencia y poder tomar las decisiones basándose en esto, siguiendo el debido proceso. Entonces eso es lo fundamental. Pero ¿qué realmente es lo que se prueba? En el caso como objeto del derecho, pues el derecho extranjero y lo que las leyes en este punto se evidencia en las leyes. Entonces eso sí es lo que se debe probar, porque lo otro se toma como hecho o como ya conocido. Entonces ya es obvio, y pues no sería directamente que el derecho interno pues sea tomado como objeto de prueba. Es los conocimientos o el basamento que se tenga en las leyes, o sea, el basamento legal, pues debe ser conocido para poder seguir ese proceso en la promoción de la prueba, en la admisión, en la evacuación, en la valoración, que ese es un punto del derecho probatorio que debe seguir el juez para llegar a un resultado y tomar las decisiones respectivas en una sentencia que se quiera saber. Por último, es importante, valga la redundancia, pues conocer la importancia de la prueba. Pues su importancia radica en la sociedad, en el juez y en las partes. ¿Pero por qué en la sociedad? Porque la sociedad debe estar en conocimiento también de las leyes, pues debe saber conocer para poder tener su punto de conocimiento, de acuerdo a lo que se sigue en un proceso. No es una obligación, pero sí es un derecho, o es
una manera donde se puede orientar. Porque si estamos preparándonos en el área, pues debemos ir conociéndolo para poder orientar al que lo requiera y a nosotros mismos. Entonces eso es en la sociedad, para poder actuar con diligencia, con equidad y con justicia, que son los puntos claves. Al juez, para poder convencerlo o para que haya convicción en el juez y tomar las decisiones más adecuadas siguiendo ese debido proceso. Y a las partes, porque en ese punto pues el juez se debe basar en lo que presentan las partes. Ya ahí él solamente se basa en eso para poder tomar sus decisiones y seguir todo el procedimiento. Entonces, el punto fundamental acá es la equidad y la justicia para poder tener esa parte del proceso que se sigue, y así pues la persona tenga esas garantías de poder estar tranquilo en el momento de que tomen las decisiones respectivas en un juzgado.